Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en Switch Series. Qué emoción tenerlos por acá. Vamos a comenzar ahora de una manera un poco diferente. Quiero contarles la historia de un amigo que se llama Juan. Saben que Juan, él trabajaba en una empresa, tenía como 5 años ya trabajando y su horario era de 8 a 4. Y dijo un día, ay no, yo de verdad que ya no hay qué hacer, yo quiero tener yo el control de mi tiempo, tengo mi idea de negocio, me voy a emprender. Y Juan emprendió con toda la ganas, súper feliz de que todo esto iba a cambiar y empezó y pasó el tiempo y Juan fue adoptando una rutina. Llegaba a las 8 a la oficina, pero salía a eso de 7:30 y llegaba como a las 8 de la noche a su casa. Veía a su familia, a su esposa, a sus hijos, cenaba y luego se acordaba que tenía que hacer una cotización. Abría de nuevo su computadora y era a trabajar hasta eso de las 11 de la noche. Y dice mi amigo que así iba y casi todos los días eran lo mismo. Y se había vuelto todo incontrolable, imagínense. ¿Les parece algo similar a este panorama? Yo creo que sí, ¿verdad? Y es que a veces cuando decimos, no, yo quiero emprender para tener el control de mi tiempo, a veces es cuando menos control tenemos. Y es cuando acá viene algo tan importante y es el delegar, que es el tema que vamos a estar hablando esta tarde con dos invitados muy especiales. El primero es Alejandro Carbonell Adames. Bienvenido, gracias por estar acá. Déjenme contarles un poquito sobre él. Él es fundador de Tutores, es una plataforma digital pionera en el rubro de educación para conectar estudiantes y tutores. También es director de innovación de Ciudad del Saber y estoy segura, bueno, porque él ha investigado muchísimo sobre emprendimiento y él se dedica a eso, así que estoy segura que va a darnos unos tips buenísimos. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Marta, ¿cómo están? Buenas tardes a Muy todos y bien, todas. muy felices de tenerte por acá. Te tenemos muchas preguntas. Así que prepárate. También tenemos como parte de nuestra casa, como parte de Switch, a María Luisa Osácar. Ella es gerente de Plugin Corp. Bueno, es mamá emprendedora, es creadora de su propio producto también, es muy organizada, metódica y bueno, ella me ha contado que es muy perfeccionista y bueno, tenemos mucho que escucharle y muchos tips que nos va a dar también esta tarde. Bienvenida, Malú. Gracias, Martita, y gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy en este Switch Series. A ver, vamos. Como todos nuestros Switch Series, les tenemos una encuestita para empezarnos a entrar en calor acá y a conocernos. Así que, principal reto a la hora de delegar, según veo acá, es el control. No nos gusta perder el control o sí nos gusta tener el control de todo. Así que bueno, vamos a comenzar preguntándole a Alejandro. Alejandro, para ti, para entrar un poquito ya en contexto, cuando tú empezaste a emprender, ¿era bueno en esto de delegar o te costaba mucho? ¿O qué era y qué es para ti ahora delegar? Bueno, realmente, y ahí viendo las respuestas y eso, me extraña que el que tuvo menos porcentaje, que es el de recursos, para mí es el principal reto. Y quizás ahora que ya he avanzado un poquito en este tiempo con el emprendimiento y ahora desde Ciudad del Saber, que he tenido muchas experiencias diferentes y que me ha tocado delegar. O sea, básicamente, si tú no... delegar es lo que te permite ser eficiente para mí. Y yo soy ingeniero y para mí delegar es trabajo sobre tiempo. Si tú puedes hacer un mismo trabajo sobre el mismo tiempo, estás trabado. Entonces tú necesitas poder hacer más trabajo en menos tiempo y para eso necesitas darle a otras personas ese trabajo, ¿no? Entonces es un tema de eficiencia. Yo cuando empecé no era bueno delegando. De hecho, yo empecé tutores solo y yo pensé que yo podía hacerlo todo solo. Y me tocó como a la fuerza me tocó aprender que si yo no empezaba a delegar ciertas cosas, si yo no empezaba a darle a otras personas ciertas tareas, ciertas responsabilidades,
nunca íbamos a avanzar. Porque yo podía hacer la mayoría, pero me tomaba el doble o el triple del tiempo y me terminaba también quemando. Entonces es una cuestión de, para mí, de cómo yo logro ser más eficiente. Sin embargo, uno de los mayores retos que tengo es, como dice ahí el tema del recurso, uno no simplemente dice, Marta, hazlo. Yo tengo que dedicar tiempo, más que no tengo, porque ya estoy enredado, tengo que dedicarle tiempo a Marta para explicarle a Marta, Marta, esto se hace así, y después Marta lo hace y probablemente lo hace mal al principio. Y entonces a veces uno piensa, ni siquiera por el tema de control, a veces digo, ¿sabes qué? Yo lo hago, Marta, dame. Y eso no te permite ser más eficiente, no te permite avanzar, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo ha dicho y luego les cuento un poquito de mis tips, pero también quiero escuchar a Malu en su experiencia, ¿no? Sí, bueno, yo te oía, Alejandro, y está full identificada, porque en mi caso, en la encuesta, yo hubiera puesto como la parte de perfeccionista, porque muchas veces uno siente como que yo quiero que la gente lo haga como yo. Porque uno siente como que, bueno, las cosas van a salir bien o están saliendo bien hechas de esta forma. Y eso también es un error, porque al no delegarlo, al no buscar a alguien que te apoye, no solo ocurre lo que hablabas del tiempo, de no poder crecer y demás, sino que también te pierdes la oportunidad de personas que realmente puedan hacerlo mejor, diferente, en otra perspectiva. Entonces, eso es un gran error que cometemos las personas y sobre todo al principio cuando estamos iniciando un emprendimiento o incluso cuando estamos como profesionales y ya llevamos un tiempo haciendo algo. Si no sabemos cómo delegar, pues podemos afectar a la organización donde estamos en el crecimiento de la empresa y a nuestra misma posición porque nos ahogamos en trabajo, ¿no? Entonces, es súper importante tener esa tranquilidad de que uno tiene que saber delegar y saber enseñarle a la otra persona el resultado que nosotros queremos tener, ¿no? Claro, y cuando tú dices, Malú, de ver también las cualidades en otra persona, que seguro mi empresa va a disfrutar y va a gozar de esos beneficios, de esas cualidades de la persona. Entonces es bueno también ver un poco más allá de cómo solo yo lo hago, sino que cómo lo pueden hacer los demás y en qué van a aportar de beneficioso también. Y a ver, chicos, y algo que es súper importante, y yo investigando sobre este tema, me salió la palabra microadministrar. ¿Qué es enseñar sin microadministrar? Lo hacemos. Bueno, sí, porque muchas veces decimos, no, yo lo voy a delegar y caemos en el error de microadministrar. O sea, realmente dices que lo delegas para sentirte bien, pero estás encima de la persona, de la empresa, del equipo al que se lo estás delegando para ver cada detallito. Y cuando haces eso, realmente no es ni una cosa ni la otra, porque tú te sientes bien que delegaste, pero no estás dejando ser y ejecutar a la otra persona, así que igual estás invirtiendo tiempo, te estás desgastando, estás perdiendo foco en hacer lo que tú buscabas hacer al delegar, y la otra persona o la empresa o lo que sea al cual le delegaste se termina quemando, porque cuando tienes ese micromanagement, te ahogas, ¿no? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de delegar, de no caer en eso. Sí, total. Y complementando ahí, es muy tentador de repente para asegurarte de que va a quedar bien, y ese tema del perfeccionismo que contaba Malu, hacer ese micromanage, esa microadministración, ¿no? Y yo creo que es como un balance, porque no significa que te vas a desconectar, no significa que voy a decir que Malu, hazlo y ya, y me voy. No, al final, como líderes, el resultado es responsabilidad nuestra. Por más que pueda ser culpa de alguien más, nosotros somos los líderes del área, de la empresa, lo que sea, y es nuestra responsabilidad que salga bien. Entonces es importante, para no tener que hacer ese micromanagement, esa microadministración, es tomarse ese tiempo para entrenar a la persona. Oye, ¿qué es lo que necesito hacer? Identificar si tienen las capacidades, las características, las capacidades y habilidades necesarias para cumplir con la tarea. Y no hacer microadministración no significa que no vas a estar ahí para responder las preguntas que necesitan.
O sea, Okay. es mejor dedicarle unos minutos o unas horas a la semana para hacer esa retroalimentación, ese feedback, que estar encima todo el tiempo. Y Marta, lo lograste, lo hiciste, mira, que son las 5, no lo has hecho. Tienes que tener, y algo bien clave en poder delegar, es tener confianza. Y si tú no puedes confiar en tu equipo, entonces tu problema no es de delegar, tu problema es de liderazgo y de equipo. Tienes que tener la gente correcta que tú puedas confiar. Gente con que puedas decirle, oye, yo te encargo esto, te entreno, te doy las herramientas necesarias y te ayudo, pero tú te encargas. Somos todos responsables de esto, ¿no? Y obviamente ser capaz de no solamente responder las preguntas, sino ver ese progreso, revisar ese progreso. Y también no quiero que se vayan a los extremos, ¿no? No es micromanagement, microadministrar, y por el otro lado dejar libre. Hay un intermedio donde tú revisas el progreso. Oye, desde antes lo vemos, Marta, nos vamos a ver una vez a la semana o vamos a revisar alguna herramienta que tengamos para poder ver cómo vas. Y a veces sí va a pasar que hay que hacer retrabajo, y más al comienzo, porque estamos apenas dándole ese rol, esa responsabilidad a otros, y puede que no lo hagan de la manera que tú lo harías, o puede que no lo hagan de la mejor manera, pero como mencionaban hace un rato, puede que lo hagan totalmente diferente y lo hagan mejor y lo hagan de una manera innovadora que no se te había ocurrido. Entonces, yo siento que vale la pena el riesgo de dárselo a alguien si tú le das las herramientas necesarias y las habilidades y la confianza para que lo hagan, ¿no? ¿Y les ha pasado que en algún momento delegan, alguien no lo hace bien, lo hacen ustedes y ya luego les cuesta volver a delegar por ese miedo de no lo hizo bien la primera y a la segunda? ¿Cómo hacemos en eso? Y no solamente el miedo de que me cueste, sino de repente la confianza que la otra persona tuvo de, pero es que si lo hace siempre Alejandro, que lo haga, pues. Y ya, ¿sabes? It defeats the purpose, ya se dañó, porque lo diste, lo intentaste, la otra persona sabe que le vas a quitar igual esa responsabilidad cuando no lo puedo hacer. Me ha pasado, y lo más difícil es como caer en cuenta de que lo estás haciendo y decir, espérate. No, esto no puede ser porque yo tengo otras cosas, y la idea de delegar esto es porque no es crítico que yo lo haga, lo puede hacer alguien más que lo puede hacer mejor, lo puede hacer más rápido. Necesito que esta persona lo haga, necesito delegar. Vamos a volver a empezar, es como un ciclo, hay que volver a empezar y vamos a volver a reentrenar, pues. ¿Qué falló? Hacer esa retrospectiva creo que es bien importante, más cuando estamos empezando con este tipo de tareas, ¿no? Pero sí, pasa bastante y a veces uno no se da cuenta y uno termina haciendo cositas manuales y es que no sabía hacer la tabla pivote del Excel. Entonces te voy a entrenar a hacer la tabla pivote del Excel, y no es que me vas a mandar el Excel cada vez que no sepas hacerlo porque yo soy el que lo sabe hacer. Pero es un proceso y cuesta, ¿no? Sí. Un tema de confianza y de nuevo, dar las habilidades y entrenamiento necesarios. Sí, o sea, a mí eso me pasa muchísimo. Yo creo que es algo que uno cae, como tú dices, y no te das cuenta que estás cayendo en eso, y cuando te das cuenta estás enterrado en el lodo porque lo has hecho muchas veces, y de igual forma la otra persona se da cuenta que ya tú vas a resolverlo y tampoco es que levanta la mano. Entonces, yo creo que eso es algo que uno tiene que estar muy, muy alerta de no caer en eso, y como tú dices, de entender qué es lo que pasó. Y yo creo que muchas veces no, el error no es de la otra persona, el error es nuestro, porque tal vez no lo explicamos bien, no lo explicamos lo suficiente como para que la otra persona lo entendiera, lo pudiera hacer bien, o no le dimos ese seguimiento de cómo vas, que no es ese micromanagement, sino es ese primer acompañamiento. Y al final, un poquito a lo que tú mencionabas antes en la pregunta anterior, para mí el delegar va en etapas. No puedes delegar todo de una sola vez porque no va a funcionar correctamente. Se trata de expectativas. Al principio, como tú dices, tienes que invertir más tiempo, ir explicando poco a poco. La persona también se va a sentir más confiada en lo que está haciendo, y ya después tú también te vas a sentir más confiado de darle más a esa persona de acuerdo a las capacidades que tiene. Entonces son varias cosas que hay que tomar en cuenta, y muchas cositas que son alertas para nosotros mismos a la hora de delegar, ¿no? Claro, y bueno, también queremos escucharlos a ustedes, bueno, leerlos ahí en el chat, que nos hagan preguntas también si tienen alguna duda. Vamos a ir con nuestra encuesta número 2.
Ya vamos entrando un poquito más al tema porque ya eso de los tips que prometió Alejandro, sí o sí tienes que darlo. La encuesta 2 es, ¿cuál es tu principal motivador para delegar? Ay, como mi amigo Juan, tener más tiempo para realizar otras actividades, enfocarme en el trabajo que me gusta y en el que soy mejor, mejorar mis procesos o hacerlos más eficientes, hacer mi negocio más productivo y rentable. Ay, hubieran todas las anteriores porque todas están buenas. Sí. Todas están buenas. A ver, pero sí, está como que pareja la votación por acá. Los que más han votado dicen mejorar mis procesos o hacerlos más eficientes. Ay, sí, eso ayuda muchísimo. Y ya luego dice tener más tiempo para realizar otras actividades. Y el 24% hacer mi negocio más productivo y rentable. Y por último, quedó enfocarme en el trabajo que me gusta y en el que soy mejor. Ok. Y aquí vamos a empezar a hablar sobre algo importante que yo sé que muchos de los que están acá se preguntan. ¿Cómo saber cuándo debo de empezar a delegar? O sea, ¿cómo sé que debo de delegar? Bueno, para mí es cuando, como tú decías, de las preguntas que están ahí, para mí son todas las anteriores porque también depende del momento en el que estés y de lo que vayas a delegar. Pero en lo personal para mí, cuando tú tienes que delegar es porque tú estás haciendo algunas tareas que no agregan valor a tu posición, al rol que tú tienes, a tu objetivo. O sea, cuando estás haciendo cosas que te quitan el foco de aquello que te va a ayudar a crecer o llevar a tu negocio a otro lugar. Entonces, ya cuando tú te das cuenta que estás estancado, allí para mí es el momento en que es una alerta grande de que tienes que delegar para poder avanzar, ¿no? No sé, Alejandro, ¿tú cómo lo ves? De acuerdísimo. Yo también veía la encuesta y decía, todas las anteriores en algún momento la he tenido. Y quería como que continuar el cuento de tutores, ¿no? Cuando empecé tutores, les contaba hace un ratito que yo pensé que yo podía hacer todo. Entonces, uno de los momentos cuando uno tiene que delegar es precisamente cuando te das cuenta que tú no puedes hacerlo todo. Esa es una realización importante en todo momento y en diferentes momentos de tu vida profesional, inclusive personal. No puedes hacerlo todo. Entonces me pasó a mí, por ejemplo, en ese caso de tutores, que yo sí podía hacer la página web, no programar fuerte, pero para hacer una página web, y sí podía contactar a los tutores, y sí podía hacer marketing, sí venía trabajando en marketing, y yo sabía de tecnología, pero yo me quedaba todo el día hasta las 9, 10 de la noche haciendo eso, y no avanzaba, porque todo me demoraba mucho. Entonces me di cuenta que la única manera de realmente avanzar, como dicen, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, era tener otra gente donde yo pudiera delegar esas responsabilidades. Entonces ahí fue donde tuve mis cofundadores y luego contratamos gente, cada vez fuimos delegando cosas porque lo hacía mucho más eficiente a la gente. Regresando al tema de la eficiencia, ¿no? Trabajo sobre tiempo, cómo logro hacer más trabajo en menos tiempo. Por otro lado, muchos años después, empecé este rol aquí en Ciudad del Saber como director de innovación y ya tenía un equipo bien grande que ha crecido, somos como 17 personas, y te das cuenta ahí que tienes que delegar porque no puedes atender todo tú. O sea, yo por lo menos tengo 3, 4, 5 áreas diferentes bajo mi dirección y yo no puedo estar dedicado pensando qué es lo que va a pasar. Hay que delegar. Entonces te pones a pensar qué cosas son críticas que yo tengo que hacer. ¿Qué cosas requieren específicamente de Alejandro Caronel o de la persona que sea director de innovación? ¿Y qué cosas no? Y esas otras cosas no, entonces ya tú le pones en el bucket, en la cesta de cosas que maybe puedo hacer, quizás puedo hacer, o cosas que sabes que definitivamente no va a hacer porque me va a quitar tiempo de cosas críticas. Y te toca empezar a delegar cuando ya se vuelve demasiado. Y la tercera cosa que yo diría, y ya pensando en una posición de liderazgo, ustedes que estén en empresas, en sus emprendimientos, o que sean empresas que son gerentes, directivos, ejecutivos, uno a veces también delega estratégicamente para hacer crecer a la gente. Si yo quiero si Marta me reporta a mí y yo siempre estoy haciendo las cosas importantes de ver a los clientes y
cerrar el deal y yo quiero que Marta crezca, yo le voy a delegar aunque sea un par de veces que ella vaya y hable con el cliente, porque entonces ella crece y si ella crece, todos crecemos. Entonces es un pensamiento, una mentalidad que también tienes que tener cuando vas creciendo y te vas teniendo, como yo le digo, muchos hijos en el equipo y tienes que pensar también en el bien común de todos, ¿no? ¿Cómo hacemos para crecer todos? Y te toca delegar a veces cosas y confiar, ¿no? Preparar a la gente y confiar en ellos. Y en ese sentido, Alejandro, sobre lo que mencionas, también cuando uno está en una posición en una empresa que es una posición, por ejemplo, operativa, estás empezando en una posición, pero la verdad es que tú quieres crecer y hay oportunidades de crecimiento en la organización. Si tu puesto no está tan organizado como para poderlo pasar de un día a otro a una persona o en un tiempo corto, que de cierta forma es después delegar tu posición, jamás vas a poder crecer porque te vuelves tan indispensable en ese puesto que nadie te va a querer mover a otra posición. Entonces, eso es algo que también los profesionales que están iniciando una carrera deben tomarlo en cuenta a la hora de crecer. O sea, todos podemos delegar de alguna u otra forma, ¿no? No importa en el nivel que estemos o si es un emprendimiento o no. Saben que yo buscaba y me encontré con una frase que me encantó, les quiero compartir, dice, delegar es un boom a la creatividad, hay que hacerlo para que estalle. O sea, tal vez dirían, ay, aplica a diseñadores, a gente más gráfica, a programadores, pero no, realmente aplican todo en la vida. O sea, a veces decimos, ay, no, es que no tengo inspiración. Yo que soy creadora de contenido y me toca escribir, ay, no, es que el síndrome de la hoja en blanco. Pero es que a veces estoy tan ocupada y no quiero delegar y es por eso que como que se nos nubla la mente y ya no avanzamos. Y a veces es un retroceso por tratar de querer avanzar. En lugar de avanzar, retrocedo. Y vamos a tocar un tema acá muy importante, que es, si yo no delego, ¿cómo afecto la calidad de mi producto, de mi servicio? Y cómo afecto también, Alejandro y Malú, a la experiencia que mis clientes van a tener. Bueno, ahí es un poco lo que hemos venido conversando. O sea, si yo no delego y hago todo yo, como decía Alejandro al principio, se dedicaba todo el día, hasta más de 12 horas, haciendo cosas operativas que no lograba hacer las cosas que realmente iban a hacer que su negocio creciera, buscar nuevas oportunidades, buscar inversionistas, o sea, hacer las cosas con las cuales su negocio iban a crecer. Entonces, bueno, creo que es eso, o sea, te afecta al 100% tu producto, tu servicio, porque no lo vas a poder dar de calidad, porque estás haciendo muchísimas cosas a la vez, ¿no? Y hay algunos ejemplos de tareas que no se deben delegar. Es una buena pregunta. A ver, Alejandro. Yo creo que no es como algo específico, pero como lo mencioné hace un rato, cosas que sean críticas que tú por tu posición tengas que hacer. Yo creo que, depende de la persona, hay muchísimos ejemplos, pero por ejemplo, cuando estábamos hablando de emprendimiento, cuando estaba empezando, que hablaban sobre, Malú acaba de mencionar, de buscar inversión, por ejemplo, hablar con inversionistas. Como fundador, como el CEO de la empresa, tú tienes un rol que eres el representante de la empresa hacia afuera. Sí, de repente tú eres bueno haciendo análisis, sí, de repente tú eres bueno hablando con los clientes, pero una de las cosas críticas de tu rol es esa conexión con los inversionistas, esa conexión con los posibles socios. Eso lo tienes que hacer tú. Si delegas eso, estás bajándole como importancia hacia tu posición. Entonces, como que hay que tener bien claro cuáles son esas cosas, y creo que es importante un ejercicio que todos deberíamos hacer ahora saliendo de este webinar, cuáles son las cosas críticas que yo tengo que hacer. Listemos todas las cosas que hacemos en la semana. Oye, yo tengo que responder correo, yo tengo que responder llamadas, yo tengo que reunirme con clientes, reunirme con proveedores, reunirme con mis jefes, inversionistas. Listas todo eso y realmente circulas cuáles son críticas que tú debes hacer, cuáles son críticas pero no necesariamente lo tienes que hacer, y cuáles
realmente son delegables. Entonces, usemos esa frase, esto es delegable. Cuando vemos algo, nos llaman y dicen, oye, puedes tener una reunión, puedes atender a esto, ¿es delegable o no es delegable? Y ahí vamos sacando. Esta es una respuesta muy, muy personal de cada uno, dependiendo del rol y lo que hace, pero creo que es importante esa como introspección de saber qué cosas son críticas que yo sí o sí tengo que hacer y qué cosas no necesariamente, esa cosa puedo delegar. Y a ver, no significa que puedes delegar todo. De nuevo, hay una barrera grande que yo les comentaba, que es el tema del tiempo y los recursos. Qué chévere sería que yo pudiera tener a un asistente que me responda a mis correos, que me reciba las llamadas, ¿sabes? Lastimosamente no puedo delegar todo lo que yo quisiera delegar, para hay cosas que tengo un equipo que es capaz y tiene las habilidades necesarias para hacerlas, inclusive las puedo hacer mejor, y más rápido y más eficiente. Saben que se me venía a la mente que hace unos meses tuvimos el Switch Series de asumir el rol del CEO, que ahí vimos que era realmente necesario dedicar tiempo a la estrategia y no solo al día a día. Y se me vino a la mente lo que decía Larú del canal de empresarias, de que es importante saber delegar, que todas las mujeres que estaban ahí, ellos les enseñaban a cómo delegar. Y que, por ejemplo, a veces llegaban los esposos ahí con ellas para cuidarle a los niños en el momento en que ellas estaban en el programa. Y yo me pongo a pensar, y más que, por ejemplo, para ti, Malú, tú que eres mamá también, imagino que hay muchas mujeres acá que son mamás, cuéntanos qué tan difícil es también llevar ese rol de mamá, delegar, porque yo no sé si ponemos aquí a balanza Alejandro, Malú y yo, mujeres, ¿a quiénes les cuesta más delegar, a las mujeres o a los hombres? Con Larú habíamos llegado en ese no sé qué va a decir Alejandro, pero... que eran las mujeres, Alejandro. Yo creo que a las mujeres nos cuesta mucho delegar y por ahí hay gente que dice como que, o me dijeron muchas veces, no tienes que ser una super mujer, porque creemos que tenemos que ser la mamá perfecta, la profesional perfecta o la emprendedora perfecta, la amiga perfecta, o sea, miles de roles y la verdad es que es imposible. En nuestros años trabajando juntos, Alejandro, hace como bastante, no voy a decir cuánto, nos dieron no sé si Alejandro estuvo en esa, pero nos dieron como una capacitación donde decía que tú nada más puedes tener 5 roles, o sea, uno para cada dedo de tu mano. Cuando tienes algo más que tú quieras manejar, en verdad no vas a hacer ninguno bien. O sea, cada dedito es un rol, ya sea profesional, mamá, esposa, hija y hermana. Si quieres meter algo más, deportista, o sea, tienes que escoger uno. Y bueno, ya desde el punto de vista de mujer, a mí me costó muchísimo cuando empecé mi emprendimiento, porque empecé a tener un emprendimiento cuando mi hijo nació. Entonces, yo quería ser la mamá que estaba allí con su hijo y al mismo tiempo ser la todóloga que hacía todo desde el desarrollo del producto, el marketing, o sea, absolutamente todo. Y la verdad es que me costó muchos años comprender que yo necesitaba delegar. Y creo que si hubiera delegado antes de tiempo ese emprendimiento, o sea, mucho más temprano, mi emprendimiento hubiera despegado muchísimo más de lo que estuvo. Después decidí volver al mundo corporativo y bueno, aquí echándoles la historia, llegó la pandemia, ya tenía alguien que me ayudaba en la casa, pero con la pandemia pues me quedé sin nadie y estuve más de 2 años sin nadie. Y hasta hace unos meses atrás me di cuenta que necesitaba delegar las labores del hogar, porque no podía ser mamá, profesional, esposa, hija y al mismo tiempo encargándome de todo lo que se hace en la casa. Entonces, si no delegaba a alguien ese trabajo en casa, la verdad es que el tiempo que tenía para estar con mi hijo, con mi familia, se iba haciendo cosas de la casa. Entonces, yo creo que uno tiene que aprender a delegar en todos los sentidos y más como mujer,
O sea, está bien no ser una super mujer y está bien pedir ayuda en lo que necesites tener ayuda. O sea, al final del día, si alguien te juzga por eso, es problema de esa persona. Lo importante es que tú encuentres un balance que sea bueno para tu vida, y si es delegando ciertos roles de tu vida, uno tiene que sentirse tranquilo con eso, ¿no? Así es que bueno, esa es mi experiencia como mujer. Claro, y que en la vida vamos como evolucionando, no nos quedamos en algo, sino que siempre hay cambios, cosas que surgen, nuevas etapas de nuestra vida, y algo que a lo mejor yo lo hacía ya bien, pero ya luego tengo que delegarlo para seguir avanzando y seguirme abriendo al éxito, porque si no, me voy a estancar. Y creo que es algo que vamos a hablar después, pero también tiene mucho que ver con que las mujeres a veces decimos, bueno, pero para eso tengo que invertir. Entonces dices, bueno, tener a alguien, contratar a alguien para que me ayude en mi emprendimiento, me va a costar tanto, etcétera, etcétera, pero si yo lo puedo hacer todo porque soy mágica, y al final del día no te das cuenta que no es un gasto, o sea, realmente es una inversión que va a ayudar a que tu emprendimiento crezca. Entonces creo que eso es algo importante que hay que tomar en cuenta siempre cuando uno llega a ese momento en que hay que delegar, que no es un costo, o sea como sea, el delegar te va a dar un retorno mucho más amplio de lo que te cuesta ese delegar, ¿no? Okay. Y hay un tema para complementar, Marta, lo que comentabas. A veces, y lo que comentaba Malú, delegar no solamente es, ay, lo que no me gusta. A veces nos toca delegar cosas que nos gustan porque no son críticas en el negocio o en la vida inclusive, ¿no? Que no quisieras de repente estar en tu casa cuidando a tu hijo que acaba de nacer y tiene 2 años, 1 año, y tú dices, no tengo tantos dedos en la mano de los roles, sí, y me toca delegar eso que me gustaría, pero bueno, tengo que ir a poner pan sobre la mesa, por ejemplo, o estás en tu trabajo y empezaste creando la artesanía tú y te diste cuenta que ahora creciste, no puedes estar en la artesanía, ahora tienes que ir a buscar a los clientes y contratar a gente que haga la artesanía. Entonces, hay tantas cosas. Delegar no significa que vas a hacer las cosas que no te gustan y se las vas a dar a otros. Hay toda una serie de condiciones sobre el tema de delegar que hay que tener en cuenta, ¿no? Muy importante eso. Y Alejandro, y si te digo, si hablamos un poquito de lo digital, qué importantes son todas aquellas herramientas y software disponibles para automatizar que nos vienen a ayudar muchísimo a la hora de delegar. Son como nuestros superhéroes también, porque a veces pensamos delegar a otras personas, pero también están todas estas herramientas que nos ayudan. Total. Yo lo diría como en 2 tipos de herramientas. Las herramientas, a ver, nos ayudan, herramientas tecnológicas nos ayudan a hacer las cosas más rápido, más eficientes, generar más valor, ¿no? Yo la dividiría en 2 tipos. Están las herramientas que nos permiten delegar con otra gente. Por ejemplo, una herramienta de project management, por ejemplo, Trello, Asana, todas esas herramientas que tú dices, ok, vamos a poner a las cosas que hace Malú, las cosas que hace Marta, las cosas que hace Alejandro, y vamos viendo, y yo voy viendo lo que hace todo el mundo, y qué pasa con las metas, no estamos cumpliéndolas. Son herramientas que son como habilitadoras para delegar. Y luego tienes algo bien chévere, que tú tienes las herramientas que te ayudan a delegar por sí ellas mismas. Son como si fueran un empleado, un colaborador más, un socio más en tu empresa. Tienes te pasas horas buscando y esperando cuando vas a postear tus cosas en tus redes, y lo que haces es que tú pones Hootsuite, pones Later, tus correos, en vez de estar pensando los correos cuando los mando, tienes Hotspot, y vas usando estas herramientas y vas delegando lo que tú hacías a la tecnología. Entonces me encanta esa categoría de herramientas de delegación, porque ellas hoy en día se pueden encargar de ciertos procesos que van automatizados. Y yo creo que la base de todo esto precisamente es eso, la palabra procesos. ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué parte del proceso puedo delegar? ¿Qué parte del proceso puedo delegar a un humano? ¿O qué parte del proceso puedo delegar a una computadora? De repente el programa me cuesta $150 al mes. Tú dices, wow, pero el humano te cuesta 600, 800, 900, 1.500 dólares al mes. Tú dices, no, es que el humano me cuesta mucho. Ah, pero el humano te puede hacer otras cosas. Ese es ese balance que hay que jugar. Lo que sí es que hay opciones. Hay opciones.
Malú, y para gestionar nuestra empresa con Switch, esto de delegarle a Switch, ¿verdad? Sí, Fantástico. Switch, o sea, la verdad es que Switch nos ayuda a automatizar muchos procesos. Y yo creo que un poco lo que menciona Alejandro es que las herramientas nos ayuden a automatizar cosas que pueda hacer un humano, pero para que ese humano pueda tener más tiempo para ser productivo en otras cosas que puedan agregar valor. Porque si tienes a una persona todo el tiempo haciendo, no sé, transacciones manuales, buscando registros en Excel, haciendo análisis en Excel que te puede dar un sistema, esa persona lo que va a hacer es que después esa información que ya te va a tirar el sistema, la puede utilizar para sus ventas, para hacer acciones que te generen más ingresos a la empresa. Entonces, eso es algo importante que tenemos que ver de la automatización. Por ejemplo, las herramientas que menciona Alejandro de redes sociales también. Bueno, en vez de estar poniendo esa persona el post todos los días, no, se desconecta de eso y esa persona puede, si es de marketing, enfocarse en creatividad, en promociones. En el caso de ventas o el área de finanzas, de contabilidad, cuando ya tú tienes el sistema que te da automatizaciones de procesos, esa persona que realiza ese proceso manual lo que va a hacer es dedicar el tiempo en analizar cómo pueden ser más eficientes, en tener tiempo para hacer más llamadas a clientes, para ver a qué clientes les tiene que dar seguimiento. O sea, al final las herramientas te ayudan a que tu empresa sea mucho más eficiente y que al final se transforme en un retorno hacia la compañía, ¿no? En el crecimiento de la empresa. Chicos, por acá nos preguntaron qué tipo de cursos o diplomados o fuentes recomiendan para poder desarrollar esta habilidad de delegar. ¿Algo que nos recomiendan, Alejandro? Sí, bueno, digo, lo clásico, yo diría que todo lo que tiene que ver con temas de project management te ayuda mucho a saber cómo organizar a gente y organizar recursos para cumplir una meta. Entonces yo creo que si estamos hablando de educación de repente formal o cursos, todo lo que tenga que ver con project management creo que ayuda muchísimo. Otra cosa, yo creo que, y lo digo también en todos los temas, como por ejemplo en emprendimiento, una cosa que sirve mucho es buscar a gente que ya lo haga bien. O sea, de repente yo veo a Malú y digo, wow, Malú tiene como 10 personas que le reportan y cómo ya logra tener tiempo para hacer todo. Tiene como un sexto dedo para los 6 roles que tiene. Malú tiene que saber hacer delegar bien. Entonces tú tienes un mentor en ese tema de delegar y preguntas a gente que sabe. Y vas agarrando y las cosas no le van a servir a todos. No todo el mundo le va a gustar hacer un standing meeting todas las mañanas de 5 minutos para saber qué está pasando. De repente yo lo manejo de otra manera. Pero agarrar todas esos tips, esas ideas y ver cuáles son las que te funcionan a ti, ir probando, yo creo que ahí está la clave. No hay como una sola bala mágica o algo mágico, sino que es lo que te funciona a ti, las herramientas que te funcionan a ti, los tips que te van funcionando a ti, e ir probando, ¿no? Pero todos están basados en confianza, confiar en la gente a la que le delegas, en el caso que sean personas, y tener esos procesos claros, porque tú no delegas. O sea, tú puedes delegar a hacer el pastel, pero es más difícil porque tú no sabes cómo lo va a hacer. Pero en cambio tú puedes delegar el proceso del pastel. Oye, Marta, recuerda que tienes que agarrar tanto de harina y tienes que batirlo con tanta agua y tanta leche y tantos huevos. O sea, y de repente Malú se encarga de una parte, Marta se encarga de otra parte. Entonces tú puedes dividir en muchos pedazos y delegar muchos pedazos, ¿no? Y a veces la gente piensa que es todo o nada y no necesariamente. Y eso refuerza mucho lo del equipo, porque en un ambiente laboral donde no hay equipo, donde no hay empatía, comunicación, si no estamos enlazados, la empresa no va a funcionar. Entonces, volvemos como al principio, o sea, la importancia que delegues y de hacerle sentir eso a las personas que trabajan contigo, que confían en ti, eso refuerza y bueno, es el éxito empresarial también. Ya para ir terminando un poquito, si tienen alguna duda o consulta pueden hacerla en el chat. Yo quiero preguntarle a Alejandro, ¿y qué hubiera pasado si tú no hubieras delegado? Imagínate.
Wow, en el tema del emprendimiento dices. Sí. Sí, ok, wow, definitivamente no hubiéramos llegado a donde estamos aquí. Voy a volver a ese escenario donde yo pensé que yo podía hacer todo. Yo venía a trabajar en marketing, tenía mi maestría, yo decía, yo puedo hacer todo. Y hubiera seguido tratando de hacer todo y probablemente hubiera lanzado mi página, pero no hubiera tenido el tiempo para hacer cosas eh, críticas para el emprendimiento según mi rol. Por ejemplo, cuando ya nosotros, historia patria, enero del 2015, yo decido abrir el equipo y decir, vamos a delegar, y se entra al equipo una persona encargada de la operación y una persona encargada del desarrollo. Y yo me encargué entonces como CEO de la empresa en hacer todo lo que tiene que ver hacia afuera. Si yo no hubiera hecho eso, en marzo lanzamos, en junio de ese mismo año, gracias a que pudimos delegar las funciones, fuimos invitados a una incubadora en Silicon Valley. Inmediatamente, las ventas empezaron a crecer y fuimos a Silicon Valley. Si yo hubiera estado solo, uno, no me hubiera podido ir a Silicon Valley porque hubiera estado solo y qué hubiera pasado con la operación. Dos, nunca hubiéramos podido lanzar en marzo porque yo, a la velocidad que yo iba, no iba a sacar esa página web en marzo, ni hubiese podido tener la capacidad de atender a la cantidad de clientes que llegaron mientras que hacía marketing, mientras que hacía el desarrollo. Entonces, long story short, acortando esa historia, definitivamente Tutoriales no sería lo que es ahora o lo que se convirtió en ese momento si no hubiera sido capaz de confiar y de delegar funciones que eran críticas, pero que yo no las podía hacer. Wow, imagínate. Qué chévere. Malú, y para que nos recomiendes un poquito, hablando de Switch, si nos puedes mencionar algunas funcionalidades que consideras las más importantes que nos pueden ayudar en estos momentos para delegar, delegar en Switch. Yo creo que una de las ventajas de Switch es que es un sistema que es como el core de una empresa. Entonces, por un lado, para los que están iniciando una empresa, y hay muchas veces empresas que ya están andando, lo que te ayuda es a tener esos procesos, como decía Alejandro, estandarizados y todos amarrados, desde la facturación, el inventario, tu caja, la contabilidad, o sea, te ayuda primero a organizar tu empresa. Y asimismo automatizar procesos, desde el registro de una factura, cómo impacta eso tu inventario, que no lo tienes que ir a bajar manualmente, después cómo se te crean los asientos contables, que al final te tira tus estados financieros de forma automática día a día. O sea, hay muchos aspectos del sistema que te permiten automatizar. Si tú tienes, por ejemplo, cobros recurrentes que le cobras mensualmente X cantidad de clientes, también te permite hacerlo de manera automática. Entonces, hay diferentes procesos. Acá me viene otro a la mente, por ejemplo, registrar los gastos recurrentes, o sea, si tú todos los meses pagas X cantidad en internet, X cantidad, no sé, en el alquiler y demás, estar haciendo esos registros manualmente mes a mes te quita tiempo y no te agrega valor. Con Switch los ingresas una vez y mes a mes eso se te va a ir registrando en el sistema. Entonces, un sistema como Switch lo que hace es ayudarte a organizar la empresa, tener tus procesos definidos y mucho de eso manual lo tienes hecho a través del sistema de forma automática. Ok, bueno chicos, ya para terminar nada más un mensaje corto que quieran darle así como para los que no están convencidos que hay que delegar. Para crecer hay que delegar, sea como sea. Es tener, como decía Alejandro, confianza en quién vas a delegar y para mí mucho de expectativas claras. Lo que tú buscas de esa persona y también decírselo a esa persona, qué es lo que tú buscas cuando estás delegando X tarea, ¿no? Alejandro. Súper de acuerdo con lo que dice Malu, el tema de la confianza es súper necesaria, de entender cuáles son esos procesos y de que tiene que haber una comunicación clara con todos, o sea, de todos y todas cuando tú delegas, como dice Malu, qué es lo que cuáles son tus expectativas, cuáles son las metas, cuáles son los tiempos y qué necesita esa persona para poder delegar, ¿no? Y lo otro es lo que les comentaba hace un rato, de hacer esa introspectiva realmente de cuáles son todas las cosas que yo hago en la semana y realmente determinar cuáles son críticas, como dicen en inglés,
los militares mission critical, cuáles son críticas para cumplir mi misión de mi rol, cuáles son críticas pero no necesariamente las tengo que hacer yo, o sea, son críticas para el negocio pero no son mías, y cuáles son delegables, y separarlas en esos buckets, y se van a dar cuenta que realmente hay muchas cosas que ustedes pudieran delegar, y entonces ya depende de ustedes ver cómo lo delego, a quién lo delego. Hay cosas que puedo delegar a automatización, como con Switch, por ejemplo, y hay cosas que puedo delegar a otros colaboradores que lo pueden hacer más rápido, pueden hacerlo más eficiente, o por lo menos lo pueden ayudar a crecer. Ok, por si tienen alguna pregunta, además de esto que hemos hablado, también pueden hacerla en el chat. Y bueno, recordarles también que todos los meses nosotros tenemos Switch Series que pueden estar pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Nos pueden buscar como Switch Soft y ahí estamos siempre recordándoles el tema para todos los meses para que estén pendientes y puedan estar con nosotros en vivo. Así que bueno, si no tienen otra pregunta, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Malú, de verdad que estuvo buenísimo, ¿verdad? Este Switch Series.